Muy bien. Excelente. Bienvenidos entonces al cumplimiento en el siglo XXI. Este es un seminario de actualización, porque de alguna manera necesitamos, déjenme nada más poner aquí un poco nada más de sonido. Vamos a ver. Mi querido John, ¿me harías el gran favor de habilitar para sonido de videos? Perdona, por favor. Si fueras tan amable. Tú puedes hacerlo desde allá también, ¿cierto? Para la pantalla, tú... Ya le confirmo. Necesitaría, si es posible, es que yo recuerdo que acá antes le dábamos opción para poder tener sonido de pantalla. Cuando estábamos compartiendo la pantalla, me recuerdo que había un lugar... Cuando comparte la pantalla, arriba hay 3 puntitos. Ya. Y ya abajo, compartir sonido. Ahora sí. Bueno. Entonces, esto que ustedes ven acá, mis amados, se denomina así, Israel, el reloj profético, y ustedes ven acá que pareciera como que apenas nos quedan 5 minutos para llegar al tiempo. Esta foto que ven acá, para los que no han tenido la oportunidad de estar allá, es la ciudad de Jerusalén, vista desde el Monte de los Olivos. Es un encuentro maravilloso cuando tú estás paradito en el mirador y puedes ver hacia abajo como el Señor vio a la Jerusalén cuando le decía cuántas veces te quise juntar, como la gallina junta a sus polluelos. En ese lugar estaba mi padre viendo la Jerusalén. Por supuesto, no esta Jerusalén de este siglo, era diferente en aquella época, pero esto que ustedes ven acá, mis amados, esta cúpula dorada, es lo que actualmente se conoce como el Domo de la Roca. Pero ahí donde está el Domo de la Roca es donde estuvo el templo, el primero y el segundo templo. Y es importante que conozcamos esos detalles para el desarrollo de lo que tenemos ahora. Veamos entonces en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, que viene pronto y que nos prepara para su encuentro. Entonces, ¿quién es Israel en el mapa? Esta parte del mapa que nosotros conocemos como Oriente está acá con todos estos países que son Europa y el Asia menor y el Asia mayor. Aquí está la China. Ahora ha cambiado un poco el mapa de la época actual y de este lado tenemos también toda la parte de África. Sin embargo, ¿dónde está Israel? Pues Israel está ahí en esa manchita roja que ustedes ven. Para que lo podamos notar, lo vemos aquí con un círculo. ¡Qué gran nación! Enorme nación. Y causa toda la revolución del mundo. Este pedacito de tierra que ustedes ven aquí. Y para que lo podamos conocer mejor, veamos algunos datos importantes. Su territorio completo apenas son 22,000 kilómetros. Imagínese usted que solo Petén tiene 35,000 y pico. E Israel apenas tiene 22, o sea que lo podríamos colocar perfectamente bien adentro de Petén. Cuando hacemos la lista de los 194 países por su tamaño, Israel ocupa el lugar 154. O sea, solo hay 40 más chiquitos que él. Mire qué cosa más maravillosa. Y cuando la gente piensa en Israel, piensa así que es un lugar tan grande. Y dicen, no, el territorio es muy pequeñito. Pero eso no ha evitado que el Señor lo utilice para hacer cosas muy grandes. Podría caber 32 veces en el estado de Texas, en Estados Unidos. Imagínense, un país entero, 32 veces en un estado. Ese tamaño pequeño no evitó que tuviera el puesto número 94 en la lista total de desarrollo. Vea usted cómo está opuesto. En tamaño está entre los más pequeños, pero en desarrollo está en los primeros. Solo hay 93 países más desarrollados que Israel. Mientras que hay 40 más pequeños, aquí hay
93 más desarrollados. Nuestra Guatelinda preciosa anda por el 133, pero si usted y yo oramos, vamos a desarrollarnos un poquito más muy pronto. Muy bien. Veamos algo más. Israel en el mundo. La población al 2018, que es este dato, eran 17 millones más o menos de judíos en el mundo. De esos 17, en Estados Unidos viven 5.46. En Israel viven 8, ahora ya más o menos estamos llegando a los 9 millones porque hay mucha aliyá, mucha emigración. La gente está inmigrando, está volviendo a Israel. Ya en próximos encuentros les voy a pasar unos videos de cómo, cumpliéndose las escrituras, exactamente como el Padre nos había anunciado, están volviendo incluso las tribus perdidas. Allá en Etiopía hace muy poco hicieron más o menos 20,000 personas el retorno a Israel. En el resto del mundo hay 3.32. Y por supuesto, hay dos tipos de personas de Israel que vamos a encontrar como los judíos. Unos son los ashkenazíes y otros son los sefardíes. ¿De qué estamos hablando con esto? Estamos hablando de los ashkenazíes, que son los que vivían en la Europa oriental. Esa Europa oriental que ustedes oyeron mencionar en la época de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, que tristemente se recuerda el 27 de enero por una instrucción que dio las Naciones Unidas para poderlo recordar el día 27 de enero. Y generalmente hacemos una ceremonia donde se habla de los 6 millones de judíos que fueron masacrados en los campos de concentración. Lamentablemente, pues esa es una historia que confiamos nunca se vuelva a repetir, porque el mundo tenía sus ojos cerrados allá en 1938, 39, 40, etcétera, todo el tiempo que duró la Segunda Guerra Mundial, hasta el 44, cuando finalmente fueron liberados. Los ashkenazíes entonces estaban en esta Europa oriental, en Francia, en Polonia, en todos estos países hermosos, en Alemania, en Austria, que eran de gran pujanza en esa época, eran países muy poderosos que estaban en medio de plena revolución industrial haciendo grandes cosas, y los judíos se caracterizaban por ser muy trabajadores y muy prósperos. Los sefardíes, en cambio, que son estos que ven aquí ustedes, ellos vivían en el área, en la península ibérica, donde está España y Portugal, en el Mediterráneo y en el Medio Oriente. Sefarad significa España. Cuando usted en la palabra va a encontrar la palabra Sefarad, está leyendo de España. Pablo fue a Sefarad y los sefardíes eran los judíos que vivían ahí. Estos son los que vinieron a la América Latina a través de la conquista y el descubrimiento que hace Cristóbal Colón. Ya también en su momento, si el Señor nos da vida, les voy a poder presentar un video que se llama El Otro Viaje, donde la autoridad israelí explica lo que realmente sucedió con los judíos sefardíes que venían de España. De ahí que se sabe muy bien, no sé si usted se acuerda, así los que son jóvenes como yo se han de acordar cuando estábamos en primaria, que nos enseñaban que en la Niña, la Pinta y la Santa María venía lo peor, el oprobio, los asesinos, los malvados, y que esos son los que habían llegado con Colón aquí con nosotros. Pues les tengo noticias. Realmente los que venían eran los judíos que no se quisieron convertir al catolicismo y que estaban en las cárceles, y era la ocasión perfecta para salir de ellos y ponerlos en estos barcos. Así que de esa manera, aun cuando el enemigo se levanta y quiere hacer planes para mal, el Señor los convierte para bien. Porque de ahí que usted va a encontrar que muchas personas en este lado tienen una ascendencia judía sin saberlo.
Por muchos años se ha hablado de todas las familias que tuvieron que cambiarse nombre con el temor que tenían de venir ya de una opresión espantosa, pues comenzaron a cambiarse nombre y todos los hijos de Gonzalo se llamaron González. Y todos los hijos de Hernán se llamaron Hernández. Y así, los hijos de Fernando se llamaron Fernández. Y la mayoría se ponían un EZ al final porque se recordaban de la palabra Eretz. Eretz en hebreo significa tierra. Así que era como decir la tierra de Fernando, la tierra de Gonzalo, la tierra de Hernán. Ustedes ven ahí una EZ al final de mi apellido. Y es que efectivamente habían sefardíes, aunque este es un apellido que me prestaron los Meléndez, ¿verdad? Pero de todos modos, vale. Y eran unos sefardíes que estaban en Aragón, ellos eran generalmente ganaderos. Pero así como estos están muchísimos alrededor del mundo y no solo terminados en EZ, hay aproximadamente más de, creo que son como 390 apellidos diferentes que pertenecen a ese grupo de sefardíes que estaban en España, en Portugal, en Mediterráneo y en Medio Oriente. Muy bien, sigamos otro poquito. Comparando las poblaciones. Cuando hablamos nosotros de los judíos, vimos que hablamos de 17 millones. Miren ahora cuántos musulmanes. ¿Quiénes son los musulmanes? Son los árabes que practican el Islam. Aquí cuando hacemos el énfasis en los musulmanes, son los árabes que practican el Islam, porque hay árabes cristianos, hay árabes budistas, hay árabes que tienen otro tipo de religiones orientales, pero en este caso estamos hablando de los árabes musulmanes, que son los que practican el Islam. Por eso vamos a ver que no todos los árabes son enemigos de Israel. Ya ustedes se dieron cuenta de algunos pactos que han hecho últimamente con grandes países y continentes como los Emiratos Árabes y me parece que hay otro par más que tenemos, que no tengo ahorita el nombre fresco, que ya en su momento vamos a hablar también cómo esto es parte de otro plan. Pero mientras tanto sigamos aquí, que es apenas la letra A de las vocales que vamos a ver hoy. Entonces les decía que vean ustedes, al año 2018 teníamos 1.126.325.000 millones. O sea que son casi 2.000 millones de musulmanes, porque si lo activamos, ya es un crecimiento exponencial. A diferencia de aquel pequeño grupito, y que no todos viven en Israel. Sin embargo, todas las miras, todos los planes terroristas y todo lo que está tratando de llegar hasta Israel para destruirlo, como alguna vez dijeron las gentes de Irán, borrarlo del mapa, está en contra de un gran Goliat de 1 millardo de personas contra un grupito de 17 millones dispersos en el mundo y actualmente solo 9 en Israel. ¿Cómo me van a decir a mí que no es poderoso el Dios de Israel? ¿Cómo viene alguien a decirme que no es un milagro que ellos hayan sobrevivido a pesar de todo lo que ha pasado? ¿Sabe? El enemigo se ha encargado de desinformar sobre Israel a muchas personas y especialmente a la iglesia cristiana. Una iglesia que verdaderamente fue fundada por un judío, que fue fundada en Israel y que todo su plan de vida es para vivir en la Nueva Jerusalén. Pero no hemos tenido el tiempo para aprenderlo y por eso los felicito a todos hoy, porque se han conectado y porque han dedicado este tiempo para poder aprender sobre nuestra verdadera identidad, nuestro verdadero origen y nuestro verdadero destino. Nosotros somos salvos por la gracia. Nosotros fuimos injertados en esa raíz bendita, pero tenemos que conocer cuál es ese origen para que la bendición no se pierda. Sigamos entonces. ¿Cómo empezó? Veamos acá.
lo primero que encontramos es a nuestro amigo Noé, allá en Génesis 6:9. Y si usted se recuerda, todos los primeros capítulos de Génesis nos hablan de que el Señor sintió un dolor enorme en su corazón cuando vio que su creación no estaba haciendo ni cumpliendo el propósito para el cual había sido formado. Todo lo contrario. Lo que había pasado es que había levantado una vida de pecado espantosa, tremenda. Hay una descripción que da el Génesis sin guardarse detalles. Yo los invito, cuando tengan un tiempo, lean el Génesis y comprendan por qué el Señor tuvo que encontrar a alguien como Noé para poder reiniciar la historia de la humanidad. Aquí sí ya no hubo espacio para mayores cosas. El Señor estuvo hablando todo el tiempo que Noé se tomó para construir el arca y sin embargo, la gente solo se burlaba, solo decía mayores cosas y eso no lo detuvo a él. Él se dedicó a lo que el Señor le dio. Y después de Noé y el diluvio, que usted se recordará, no quedó nada sobre la tierra, solamente quedaron Sem, de donde vienen los semitas, según Génesis 11:10. Semitas es otro nombre con el que se conoce a los israelíes porque vienen de Sem. Cuando ustedes vean la palabra o escuchen la palabra antisemitismo, estamos hablando anti-judíos, anti-Israel. Por eso es importante conocer todo este origen para que nos vayamos ubicando y cuando ya entremos ya los tiempos más actuales, cuando veamos la violación de Europa, vamos a encontrar ese antisemitismo que se da. Vamos a ver también cuáles son el tipo de boicots que se hace contra Israel a todo nivel económico, político, pero más grande es el santo que los defiende. Entonces, también de acá vienen los hebreos de su nieto Eber. Aquí ustedes van a poder leer en Génesis 11:14. Yo no puedo detenerme mucho para que veamos todos los detalles, pero los invito a que ustedes también comiencen con comezón de oídos y quieran aprender y puedan saber exactamente cómo suceden estas cosas. No quiero olvidarme de pedirles que si es posible, escriban al correo ministeriosbonet@outlook.com, dándonos su nombre y su número de teléfono para poderlo incluir en una lista de distribución y poderlo también incluir en un chat donde los vamos a tener informados con mucho material que no nos da tiempo de pasar en la clase, pero que les va a servir para sus propias clases. Repito el correo, Ministerios Bonet. Y usted me dice, ¿cómo se escribe Bonet? Se escribe con B de bueno, con O de obedientes, con N de niño, con E de elefante y con H de hermano. Bonet. Entonces, ministeriosbonet@outlook.com para que podamos inscribir su nombre y su teléfono y poderlo poner en el chat de Bonet Midrash para estar al tanto de todo lo que pasa. Muy bien, ya daremos este anuncio más adelantito, pero seguimos otro poquito. También está el otro hijo que era Cam. Se recuerda que Noé tenía 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Cuando el Señor les permite que las aguas desciendan, cada uno de ellos se va a diferentes lugares. En el caso de Jafet, él camina y puebla, llega a fundar todas las ciudades de Europa. Ahí se va Jafet y funda todas estas partes de Europa. Cam se va a toda la parte de África y Sem se viene a toda la parte del Mediterráneo. Esto es ya después del diluvio, cuando ya toda la tierra había sido raída, no había quedado más nadie ahí. Pero ¿qué más pasó? ¿Cómo se cumple la promesa que el Señor le había dado a Noé? En ti bendeciré a tus generaciones. Él le dice, hoy hago pacto contigo y con tus generaciones. Regreso aquí. Cuando él hace el pacto en Génesis 9:9 y le dice, este día, el día que aparece el arco iris maravilloso, ese arco iris que se robaron
en la agenda globalista, que también la vamos a ver, solo que un poquito más adelante, como para decir, aquí están los colores del arco iris en esta bandera que ahora representa exactamente todo lo contrario. El Señor hace un pacto con Noé y le dice, hoy hago un pacto contigo y con tus generaciones. Y ese pacto se comenzó a cumplir de esta manera. Hubo un hombre llamado Abraham. Abraham, no podemos decir, bueno, era un hombre maravilloso, apegado al Señor, religioso, nada que ver. Abraham venía de los caldeos. Ellos eran idólatras, tenían otros dioses, no sabían nada del Dios de los hebreos. Sin embargo, Abraham siempre tenía la curiosidad de por qué había un Dios más grande que todos los que su padre le contaba. Alguna vez, nuestro buen amigo Marcelo de la comunidad judía, Marcelo Axelrod, nos contó una leyenda judía que decía que Abraham era muy pequeño y su padre lo había dejado cuidando la tienda de ídolos que tenían. Y que un día él dijo, voy a ver qué pasa, porque había un dios ahí, un ídolo, que era el más poderoso de todos. Así que entonces él lo rompe. Y cuando lo rompió, dijo, ¿ahora qué va a pasar? Mi padre me va a golpear cuando venga. Tengo que inventar algo. Desde entonces ya los muchachos eran creativos, ¿verdad? Así que entonces cuando el papá regresa y le dice, ¿qué ha pasado aquí? ¿Por qué se rompió esta imagen tan valiosa? Y él le dice, papá, yo no tengo nada que ver. Los otros dioses lo agarraron a palazos y lo empujaron de donde estaba. Y entonces el papá le contestó, ¿quién crees tú que soy yo? Soy un tonto. Si estos dioses los hemos hecho nosotros con las manos, ellos no tienen poder para nada, así que no me digas eso. Solución para que Abraham viniera a confirmar lo que tantas veces él había pensado. Así que entonces él decidió con su corazón comenzar a buscar. Debe haber algo más. ¿Dónde deberá estar? Y cuando tú buscas a Dios, el Señor siempre está dispuesto a encontrarte. Por eso dice la palabra, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Ahorita todavía es tiempo de que encontremos a ese Dios poderoso, que no necesita templos, porque ahora no hay templos, pero Él sigue siendo Dios, que no necesita bancas, pero sigue habiendo gente de oración, que no necesita solamente el piano de las congregaciones, porque ahora es cuando más la gente alaba. Así que salió a buscar a ese Dios y Dios salió a encontrarlo a él. Pero mire usted, a Abraham le había ido muy bien. El Señor lo encuentra y cuando lo encuentra le dice, deja tu tierra y tu parentela y vete al lugar a donde yo te llevaré. No era fácil para Abraham obedecer. En un tiempo en que no se tenía nada, no dijo Abraham, bueno, yo saco el Waze y yo voy a llegar rápido a donde el Señor me diga. No había ni siquiera el conocimiento de hasta dónde llegaba la tierra. Pero el Señor le dice, vete de tu tierra y de tu parentela y yo te llevaré a una tierra prometida. Mira qué forma tan maravillosa que el Señor usa para hablarnos a nuestro corazón. Por eso es tan importante que sepas reconocer la voz de Dios para que puedas ir con obediencia, creyéndole, gozándote en Él y alcanzando el destino prometido. Comienza entonces Abraham, un héroe de la fe que se menciona en la palabra, pero a pesar de que parte de su promesa era que iba a ser bendito en todas sus generaciones. Para entonces les cuento que Abraham tenía 75 añitos. No era fácil salirse de su casa, de su comodidad y de todo para ir a un lugar que nadie conocía. Sin embargo, él fue obediente y se fue. Y el Señor le había prometido que le iba a dar generaciones, que le iba a dar un hijo. Pero no sucedía. Sarita tampoco era tan joven como hubiéramos esperado, así que entonces piensan en un plan, un segundo plan, ¿verdad? ¿Cómo podríamos hacer para que se cumpla la promesa del Señor? Y ya ustedes conocen exactamente qué fue lo que pasó con Agar. Por eso cuando ustedes lean en la palabra los agareños o agareros, vienen de Agar, son los egipcios, esa parte árabe que viene de Agar. Bueno, entonces déjenme contarles que nace Ismael, que no era necesariamente el hijo de la promesa,
Pero el Señor no se iba a olvidar de ellos. Así que todas las tribus árabes que descendieron de Israel tienen una maravillosa promesa del Señor también, recibida por Agar, cuando, si ustedes se recuerdan, había sido sacada de la casa de Abraham y el ángel la encuentra allá en la fuente y entonces le dicen, no te preocupes ni por ti ni por tu hijo, porque también hará naciones grandes. El Señor los bendecirá y hará de ellos una nación grande. Y hasta el día de hoy se ha cumplido. Pero mi padre tenía todavía otro plan y era que fueran benditas en Abraham todas las naciones. Y cuando dicen todas las naciones, por supuesto también Guatemala, estamos incluidos ahí. También Venezuela, allá con las Harris preciosas, que les paso el chisme de que nació un bebé maravilloso en la familia, tiene ya 6 días, está guapísimo y lo amamos desde aquí. Otro bonesiano allá en Caracas. Bueno, pero luego les cuento. Entonces el Señor no solamente quería bendecir a Ismael, sino que a todas las naciones. Así que había que cumplir ese plan y esa promesa. Y por eso es que mi Señor en su momento permite el nacimiento de Isaac. Isaac, que todos sabemos que quiere decir risa, porque le causó risa a Sarita cuando escuchando. Las mujeres nunca estamos oyendo las conversaciones de otros, pero Sarita en esta ocasión estaba oyendo lo que los ángeles le decían a Abraham cuando lo fueron a visitar. Y imagínense qué interesante cuando dijo, vas a tener un hijo. Ella se sonrió y dijo, ¿cómo van a creer? Dice, ya no es posible, ya a estas alturas ya no se puede. Con el Señor no hay nada imposible, mis amados. Él es el que hace posible lo imposible. Lo que sí es cierto es que para cada milagro Él va a esperar que lo posible lo hagas tú, lo imposible lo va a hacer Él. Bueno, ese es otro tema. Sigamos. Isaac entonces, y luego de Isaac vemos que nacen aquellos gemelos Esaú y Jacob. ¿Por qué te estoy contando todo esto? Porque esta es la forma como finalmente mi padre cumple y se forma un pueblo maravilloso a través de Jacob, cuyo nombre es cambiado en su encuentro con el ángel de Jehová, que no era otra persona más que Yeshua HaMashiach, nuestro Cristo conocido, quien tiene aquel encuentro con Jacob y él le dice, no te suelto hasta que me bendigas. Así que su nombre es cambiado de Jacob a Israel, pero él tiene, no por su voluntad, sino porque Labán le hizo el favor de tener 2 esposas, Lea y Raquel. Lea, que era su gran, bueno, Lea que fuera la primera, por eso se la dieron, y Raquel, que era su gran amor, a la que él quería, a la que él amaba, por la que trabajó 14 años, porque trabajó primero 7 y le dieron a Lea, y luego otros 7 para que trabajara por Raquel. 10 tribus, que son todos los que ustedes pueden leer allá en el Génesis, y las 2 tribus que tenemos acá, que eran José y Benjamín. Más adelante vamos a ver qué fue lo que pasó con todo esto. Curiosamente, dentro de estas 10 tribus de Lea, está también la tribu de Judá, de donde vienen los judíos. Es muy importante que ustedes sepan, mis amados, que no todos los judíos son israelitas, ni todos los israelitas son judíos. Eso lo vamos a hablar otra vez, pero yo quería contarles a ustedes, porque a veces toda la gente dice, este es de Israel, es judío. No necesariamente. Y hay judíos que, aunque no son israelitas, pertenecen al judaísmo. El judaísmo es una religión, no una nacionalidad. Es bien importante que lo conozcamos y lo sepamos para que nosotros, que vamos a hablar de la promesa de Israel, tengamos claro el panorama. Muy bien. Así que entonces, en base a esto, en Génesis 32, 28, ya cumplida toda esta porción, son benditas todas las naciones de la tierra, como había sido el propósito de mi padre cuando llamó a Abraham. Muy bien. Veamos ahora. Decimos entonces que el pueblo de Israel es el reloj profético de Dios. Y usted podría decirme, bueno, ahí se equivocó, no puso el Dios completo acá. Quiero explicarle por qué. Dentro de la ley que recibió Moisés dice, no tomarás el nombre de tu Dios en vano. Y muchas veces nos encontramos con gente
que usa el nombre de Dios como que fuera cualquier cosa. Dice, ay Diosito, ay Dios mío, decían aquellos sus amigos, ¿se recuerdan? Y pareciera como que el nombre de Dios era un nombre cualquiera, y no, es el nombre santo de los santos. Así que entonces generalmente dentro del grupo de judíos y de israelíes no se acostumbra a escribir el nombre de Dios como tal independientemente del idioma, sino que es generalmente el primero y el último de las letras que como se escribe el nombre, cuyo nombre verdadero es Hashem y no Dios, que viene del griego Zeus, por eso nos llegó a nosotros, pero eso lo vamos a ver otro día. Solo es una pequeña probadita para que vean todo lo que tenemos que estudiar, todas las cosas maravillosas que el Señor nos va a dar. Sigamos, pero eso le va a tocar al señor John dándolo más adelante. Muy bien. Entonces vemos que el Señor tenía un plan. Geográficamente, Israel está en el centro de la tierra, exactamente como lo dice Job. ¿Se recuerda? Job habla de que es como el ombligo de la tierra, tratando de decir el centro. Para ese entonces no existía la NASA ni nadie que pudiera hacer un satélite, sino que era la inspiración misma de mi padre, ese padre que creó y formó la tierra. Entonces está geográficamente en el centro de la tierra. Hemos sido informados, ahora sí por la NASA, que hay una línea imaginaria que atraviesa el globo terráqueo y curiosamente, figúrense ustedes, que en el lado occidental, el centro de la Tierra está en un lugar que está en Santa Rosa. Santa Rosa, aquí en Guatemala. ¿Le parece sospechoso? ¡Ja, maravilloso! Hay una conexión particular entre Israel y Guatemala. Ya lo vamos a ver más adelante. De hecho, alguien me pidió que por favor le mande dónde está esa noticia, que quiere saber exactamente y la tengo en el tintero y tengo que cumplirlo. Muy bien. Entonces decía, geográficamente está en el centro de la Tierra, pero científicamente, desde en Israel han nacido los más grandes sabios. ¿Se recuerda la sabiduría de Salomón? Cuando el Señor le dijo, pide lo que quieras, y él dijo, quiero sabiduría. Y fue de los hombres más sabios. Pero usted conoce también a este despeinado, ni más ni menos que Albert Einstein. Y han sido otro judío también, que ha tenido una sabiduría particular. Tecnológicamente, han logrado milagros en la agricultura, la industria, la irrigación y el high-tech. Cuando ellos fueron desterrados después de la Segunda Guerra Mundial, se había formado lo que se llamaba la Liga de las Naciones. Este fue como un grupo de representantes de cada nación que se había formado para saber cómo se iba a repartir todo lo que había quedado después de la guerra. Y dentro de esta Liga de las Naciones había quedado también un postulado para repartir lo que en aquel entonces se conocía como la tierra de Palestina. Déjeme contarle que esa tierra de Palestina o de los filisteos comienza desde el año 38 de la era cristiana, conocida por los judíos como la era común. Así como nosotros ponemos antes de Cristo y después de Cristo, ellos ponen la era común, o sea, lo que estamos viviendo nosotros, porque nosotros nos manejamos actualmente con un calendario gregoriano que fue instituido por el padre Gregorio II, el Papa II Gregorio, que eso lo vamos a ver otro día también, pero en realidad el calendario hebreo es muy diferente. Actualmente estamos en el año 5781. Y lógicamente mi Señor no tiene un calendario gregoriano. Es importante que nosotros conozcamos estos detalles que no los podemos saber si no tenemos este tiempo para platicar. Así que entonces cuando ellos fueron echados a la tierra, allá en el año 38, los romanos dicen, pongamos un nombre que lastime el corazón de Israel para esta tierra que dicen ellos, que es de ellos. Así que le pusieron Palestine o tierra de filisteos o Palestina, como se le conoció después. Incluso yo recuerdo que allá en la iglesia cantábamos, oh tierra hermosa y divina, tierra de Palestina, donde nació Jesús, ¿se recuerda? Pero no, Jesús nació en Belén. El caso es que lo que le quiero contar
Es decir, cuando ellos llegan a esta tierra se tiene que formar una misión para poder saber qué iba a pasar con la tierra de Palestina, y lo vamos a ver más adelante cuando veamos qué sucedió con esa comisión que fue mandada a investigar. ¿Pero por qué les hablé de esto? Porque fueron lanzados al desierto, ahí donde según ellos no iban a tener más nada, pero cuando el Señor dice, mi palabra se cumplirá, su palabra se cumple. Y en aquel desierto que nadie quería, ellos llegaron e hicieron grandes milagros, y una tierra que estaba totalmente olvidada, una tierra que no servía para nada, hoy produce cualquier cantidad de árboles frutales, cualquier cantidad de vegetales, flores, etcétera, y han creado sistemas de irrigación que no dejan nada en el aire. Lo último que acaba de hacer una empresa que se llama Waterhen es recoger el rocío y convertirlo en agua pura para poderlo llevar a diferentes lugares del mundo. Una de las cosas por las cuales el Señor le ha dado tanta sabiduría a Israel es para cumplir aquella promesa de bendecir a todas las naciones. Y a través de una oficina de cooperación internacional que se llama Mashav, pueden lograr llegar con muchos técnicos. Israel nunca les va a dar ni un centavo si ustedes van y preguntan y piden auxilio. Lo que sí va a dar es capacitación. Y esa capacitación es el resultado de la experiencia de haber encontrado estos milagros maravillosos en la irrigación y en otros temas. Muy bien, sigamos entonces. Políticamente, ¿quién es Israel? Esta región ha traído la atención de las grandes potencias en todos los tiempos. Desde la época en que anteriormente estaba Obama, y aquí vemos a mi señor primer ministro Benjamin Netanyahu, y por supuesto en Europa también, y unos que no son amigos, Putin y Almoyadar de Irán, Rusia e Irán. Ya después vamos a ver un poco cuando podamos ubicar quién es Og y Magog, vamos a volvernos a acordar de estos jovencitos por acá. Militarmente, Israel ha asombrado al mundo, ganando una guerra en 6 días a un enemigo altamente superior. Esta guerra dejó sorprendido a todo el mundo. Déjenme contarles que desde el 15 de mayo de 1948, un día después de que Israel había proclamado su independencia, los árabes se juntaron y se reunieron para atacarlo. Apenas habían ellos comenzado a sobrevivir, habían terminado en el 44 la guerra, en el 45 habían comenzado a retomar su nación, y ahora en el 48, 3 años después, venían todos a tratarlos de destruir. Pero mi padre se encargó de demostrarles quién era el santo de Israel. Y luego, en la guerra de Yom Kippur, imagínense que todo el arsenal militar era 10 veces más grande que lo que ellos tenían. Y ellos no solamente ganaron la guerra, recuperaron la península del Sinaí a Egipto y recuperaron los altos del Golán y otro espacio más grande que les permitió decirles, este es el Dios en quien creemos, este es el Dios quien nos ha guardado. Y en el 67 ganaron esa guerra maravillosa por medio de la cual lograron recuperar Jerusalén. Jerusalén había sido cooptada, había sido quitada, pero el Señor la devolvió porque efectivamente es la capital eterna de Israel. Muy bien, veamos otro aspecto entonces, el más importante para nosotros, espiritualmente. Es la región centro de la vida religiosa y espiritual del mundo. Aquí vemos a las 3 religiones monoteístas. Son las únicas religiones que tienen un solo Dios. Estamos hablando del cristianismo representado por la cruz, del judaísmo representado por una Maguen David o estrella de David, y el islam representado por un símbolo Corán que dice alabado sea Alá. Ahora, imagínense, no solamente esto, sino que todos los grandes políticos quieren llegar a Israel. Vemos acá también que aquí tenemos un pedacito del muro de los lamentos y todo el mundo quiere llegar al muro de los lamentos, porque se ha instituido ahí una tradición en que tú puedes llevar tu pequeño
petición y lo puedes colocar y que el Señor te va a escuchar. Por supuesto, te escucha aquí, te escucha en todas partes, pero es una tradición que ha habido. El Muro de los Lamentos realmente es el muro occidental de la ciudad, no necesariamente del templo. El templo fue destruido, pero en todo el borde que tenía la ciudad original de Jerusalén, solamente este muro queda sostenido. Y es un muro desde la época de David. Eso es lo maravilloso arqueológicamente que se puede ver, pero ahí está. Cuando habla la palabra de tus muros, oh Jerusalén, está hablando de estos muros. Hay grandes peregrinajes de la Iglesia Católica, de la Iglesia Judía. Aquí pueden ver también, perdón, no hay Iglesia Judía, discúlpenme. Pueden ver aquí también los ashkenazíes. Son estos que ustedes ven que usan esta vestimenta negra porque ellos siguen de luto porque no tienen templo. Por eso es que utilizan su vestimenta negra. Y estos que ustedes ven con gorros acá son gente que generalmente ha emigrado desde Rusia. Y por supuesto, aquí en Guatemala hay cristianos por Israel, amados y bendecidos, como a algún canal de televisión que siempre hace el Día de Israel. Muy bien, pero proféticamente es el centro de las profecías bíblicas y escenario de la última batalla. Al fin, Judith, llegaste hasta donde había que llegar. Por eso estamos aquí, mis amados, porque vamos a estudiar y a entender proféticamente cómo Israel es el centro de todo lo que el Señor nos ha dado. Aquí tenemos al Armagedón, tenemos también a los 4 jinetes del Apocalipsis, tenemos a los 7 ángeles tocando la trompeta, una lluvia de meteoritos y la explosión del planeta. Claro, estas son apenas unas pequeñas imágenes, no necesariamente literales, pero vimos todas las razones por las cuales Israel es el centro, Israel es el reloj profético para los tiempos que estamos por ver. Ahora, hay 7 señales que nos da el reloj profético y vamos a ver qué señales se han cumplido y qué señales no se han cumplido. Para ello, les voy a pedir un segundito porque necesito un pequeño refill para la garganta. No se me vayan, un momentito, por favor. Ok, ya estoy de regreso. Fui muy cerca, bendito Dios. Listos. 7 señales entonces que nos da el reloj profético. De aquí vamos a partir la exhortación y la reprensión por la desobediencia. ¿Se recuerdan ustedes cuando hablamos de Abraham? Hablamos que una de las características más maravillosas por las cuales Abraham obtuvo ese título maravilloso de amigo de Dios o héroe de la fe fue por su obediencia. Lo que necesita tu corazón, mi amado, es esa obediencia maravillosa para llegar a donde Dios te quiere llevar. Y aquí, lamentablemente, parte de lo que había sucedido es que este pueblo tuvo que ser exhortado y reprendido por su desobediencia. ¿Dónde dice eso? En Deuteronomio 28, 64, 68. Y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un cabo de la tierra hasta el otro cabo de ella, y ahí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Y ni aún entre las mismas gentes descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, que ahí te dará Jehová corazón temeroso, caimiento de ojos y tristeza de alma. Y tendrás tu vida como colgada delante de ti, y estarás temeroso de la noche y del día, y no confiarás de tu vida. Por la mañana dirás, ¿quién diera que fuese la tarde? Y a la tarde dirás, ¿quién diera que fuese la mañana? Por el miedo de tu corazón, con que estarás amedrentado y por lo que verán tus ojos. Y Jehová te hará tomar camino a Egipto en navíos por el camino del cual te ha dicho, nunca más. Volveréis y ahí seréis vendidos a vuestros enemigos por esclavos y por esclavas y no habrá quien os compre. Lamentablemente, mis amados, esto ya se cumplió y lo vamos a ver más adelantito, ese sufrimiento inmenso que este pueblo ha pasado. Y algunos a veces me dicen, es que el pueblo de Israel sí que no entiende, son tan necios, tan tercos, porque no han comprendido que hay un plan para todo lo que está pasando. Y mi Señor siempre va a permitir que el plan sea de bien y no de mal.
Pero veamos algo más. ¿Cuál fue la primera señal que tuvimos de que ya comenzábamos a ver los últimos tiempos? Los últimos tiempos realmente, mis amados, comenzaron cuando el Señor ascendió al cielo, ¿se recuerdan? Allá en aquel momento, en los Hechos, cuando es el día de Pentecostés, y cuando Él les dice, y vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Samaria, en Judea y hasta el último de la tierra, y veréis el poder maravilloso del Señor. Desde entonces comenzaron los últimos tiempos. Lo único es que recuérdense que para mi Señor, un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Sin embargo, el regreso de los israelitas a la tierra prometida se dio y ya estaba anunciado también. Y dice, pero también les prometió que en los postreros días, por eso estamos hablando ahora, en los postreros días los haría regresar. Cuando el pueblo fue cautivo, primero por Babilonia, después por los asirios, después por los romanos, no había logrado regresar a su pueblo, a su tierra. Nadie podía decir, voy a volar a Israel, porque Israel no existía. Pero Jeremías 23:8 tenía una esperanza para ellos y dice, vive Jehová que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel, de tierra del norte y de todas las tierras, a donde yo los había echado, y habitarán en su tierra. ¿Ve usted por qué ahora ellos están ahí? No fue porque hayan sido muy campeones y que lograron hacer su independencia y ganaron. No, había una promesa. Había una promesa que el Señor iba a cumplir y que cumplió. Luego dice en Isaías 43:5-6, no temas, yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no detengas. Trae de lejos a mis hijos y a mis hijas de los confines de la tierra. Esto ha sucedido plenamente, mis amados. De todas partes a donde fueron esparcidos los judíos, los israelitas originales de aquella tierra fueron retornados, están retornando ahora. Déjenme contarles, aquí podemos ver de los primeros que retornaron, allá más o menos a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Luego en grandes barcos fueron trasladados también los que venían después de la Segunda Guerra Mundial. Lamentablemente, Inglaterra jugó un papel muy negativo en esa época, pero curioso que aún cuando llegaron ellos a Israel en barcos que venían después de haber estado en el Holocausto, los sobrevivientes venían casi muertos de hambre, desnutridos, llegaban a lo que iba a ser la tierra de Israel, donde estaba la Liga de las Naciones, en ese entonces dirigida por Inglaterra, y ellos simplemente dijeron, no los queremos aquí. Y se fueron con todo y el barco, y curiosamente los que los ayudaron fueron los países africanos que tenían musulmanes, pero los ayudaron. Y vea usted cómo el Señor ha bendecido ahora esa tierra a través de la cooperación de Israel. Pero también sucedió que hubo otros a los que les dijeron, no, bájense, vénganse, y solamente hicieron que tuvieran trabajos forzados y cargados, aun cuando venían del Holocausto. Esa fue una época terrible, pero gracias a Dios ahora ya estaban acá, listos y preparados. Muy bien. Luego tenemos el resurgimiento de la nación de Israel. Lo que ustedes oyen es el Hatikva. Hatikva es el himno nacional de Israel. Hatikva significa esperanza. La esperanza de volver a la tierra de hace 2000 años, esa tierra maravillosa y bendita que le había sido prometida. Ahora le será de vuelta, y era el resurgimiento de esta nación. El Señor en persona había hablado. Aquí ven ustedes ahora, ¿se recuerdan la foto del principio? En cambio aquí esta foto ven ustedes que aquí está el templo, este espacio. Esto fue lo que mi Señor vio. Y en sus manos hay una rama de higuera. Así que entonces en Mateo 24, 32, 35, cuando sus discípulos le preguntaban, Señor, ¿cuándo será el reino? De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama se enternece y las hojas brotan,
sabéis que el verano está cerca. Por eso seguimos sabiendo y confirmando que el resurgimiento de la nación de Israel marcó un momento, marcó un espacio, marcó un lugar. Y luego dice, así también vosotros, cuando viereis que todas estas cosas pasan, sabed que está cercano, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación antes que todas estas cosas acontezcan. El cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Miren, amados, este cumplimiento fue perfecto y maravilloso. Déjeme contarle, en el año 2018 se cumplieron 70 años de la fundación del Estado de Israel. Y dice la palabra que una generación son 70 años y en los más robustos 80. Y esos 70 años han marcado un cambio político interno dentro de Israel. En el 2018 pasaron cosas maravillosas y hermosas. Y desde entonces mi Señor ha venido revelando su voluntad maravillosa y linda. Vamos a ver más adelante, en una parte del seminario que se llama Israel Vive, vamos a poder ver exactamente qué fue lo que pasó en los primeros 70 y qué ha pasado en estos 73 que se van a cumplir este año. Veamos entonces. Luego vino, dentro de ese resurgimiento, el 14 de mayo de 1948, déjeme contarle primero que, ¿se recuerda que le conté que la Liga de las Naciones estaba gobernando ese territorio? Bueno, pues entonces ellos terminaban su mandato el 15 de mayo y tenían planes nefastos por ahí. Pero el Señor hermoso se encargó de mover corazones maravillosos como el de David Ben Gurión, este viejito lindo que ven ustedes por aquí. Y lo motivó a que en lugar de que él esperara hasta el día 15, que el mismo 14 de mayo declarara la independencia. Y todos estaban esperando que se juntaran en Jerusalén y a ver qué pasaba. Pero él, guiado por el Espíritu, aún sin saberlo, se llevó a todos al Teatro de Tel Aviv y ahí preparó todo, ahí tenía él conexión de radio y ahí se dio aquel maravilloso, mis amados, cuando declararon su independencia. Fue verdaderamente hermoso. Ya después les voy a pasar un video de lo que había pasado el 29 de noviembre de 1947. Cuando las Naciones Unidas se habían reunido para poder decir qué iba a pasar con esa Palestina y donde Guatemala jugó un papel importante y maravilloso. No era el voto decisivo, pero sí fue la persona, José Miguel García Granados, quien se encargó de hacer todo un lobby con los países, especialmente de América Latina, para que votaran a favor de Israel. Así que no les quedó más que tener que declarar que Israel era una nación única y poderosa. Así que el 14 de mayo comienza todo el mundo, aquí ven a David Ben Gurión y a todos los que estaban ese día del Acta de Independencia, en un sueño que había comenzado con Teodoro Herzl, que es el que ustedes ven acá, el que comenzó con todo el movimiento sionista desde finales del siglo XVIII y poco a poco las cosas fueron pasando maravillosas. El himno Hatikva que les contaba hace un ratito y el logo o escudo nacional de Israel. Si se dan cuenta, en la bandera no es una bandera donde aparezca aquí el logo adentro, sino que esta bandera tiene estas dos rayas que ustedes ven acá, porque simulan el talit. Ya más adelante les voy a hablar sobre el talit y la gran importancia que tiene también para la nación. Y la estrella que usaba David como un sello en sus escudos y como su sello real. Pero el escudo oficial de Israel es la menorá, este candelero de 7 brazos, y aquí abajo tiene 12 espacios, cada uno de ellos con el nombre de cada una de las tribus, y por supuesto las 2 ramas de olivo, que sabemos que en su momento tiene también una connotación profética con los 2 testigos, y luego acá vemos en hebreo la palabra Israel. Muy bien, seguimos otro poquito. Y luego vemos también la reimplantación del idioma hebreo.
En Jeremías 31:23 dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Aún dirán esta palabra en la tierra de Judá y en sus ciudades. Cuando yo convertiré su cautiverio, Jehová te bendiga, oh morada de justicia, oh monte santo. ¿Usted se imagina lo que es estar fuera de su tierra 400 años? ¿Cómo mantener el idioma? La gente se fue y fue esparcida por todo el mundo. Nacieron en otras ciudades y hablaban los idiomas natales. Pero el Señor maravilloso tenía un plan y pudo encontrar a un hombre que pudiera reunir todo. Ebenezer Yehuda finalmente reúne todas las palabras de aquel hebreo original y forma ese idioma que actualmente hablan en Israel, el hebreo moderno. Hay un hebreo bíblico que difiere un poquitito porque es un hebreo más de los escribas y de todos los que estaban en aquella época. Sin embargo, el Señor maravilloso permitió que un idioma que podría decir que estaba muerto, como el latín, porque yo entiendo, sí, algunas personas hablan latín, pero ¿en qué país hablan latín? Ah, ¿verdad? O sea, no es lo mismo recuperar una lengua y conocer una lengua a decir que se habla esa lengua actualmente, y eso es lo que sucede con el hebreo. Así que el hebreo que ustedes ven acá son diferentes figuras. Ya vamos a hablar después de un proyecto con relación a eso. Pero esta manita que ustedes ven aquí, que tiene este dedito aquí larguito, es porque cuando se lee la Torá en las sinagogas, no está permitido tocarlo con los dedos porque los rollos que están hechos de un material demasiado delicado podían dañarse con el sudor de las huellas de los dedos, y existe este lector para poder decir por dónde vamos. Muy bien. Sigamos entonces. Ya llevamos 3 señales, ¿verdad? La reimplantación del hebreo, vimos ya también la proclamación del pueblo y el retorno de la gente. Todo este es el abecedario. Ellos no tienen vocales, son unos puntitos que se señalan, pero ya lo platicaremos otro día. Muy bien. Además de eso, tenemos también la restauración de la tierra prometida. Dice la palabra en Isaías 35:1-2. Se alegrarán el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como el lirio. Florecerá profusamente y también alabará y cantará con júbilo. La honra del Líbano les será dado, la hermosura del Carmelo y de Sharón, y ellos verán la gloria del Señor, la hermosura del Dios nuestro. Y Ezequiel 36:30 nos dice, multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos, para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre los gentiles. ¿Se recuerdan cuando vimos al principio? Las plantaciones que Israel tiene ahora es algo fuera de serie. Nunca más van a pasar hambre si el Señor no lo permite, porque su palabra se está cumpliendo. Cuando la gente regresó, pueden ver ustedes aquí esta tierra, una foto que habla, pues más que todo es una tierra desértica. Apenas habían bueyes, no había tecnología. Sin embargo, mire usted ahora lo que Israel produce. Por supuesto, esta es una mini foto. Si yo tuviera la oportunidad de poderles traer más, que en su momento lo haré, pero en otros capítulos, y van a ver ustedes que Israel ahora es otra cosa, nada que ver con lo que ellos encontraron cuando llegaron. Y por supuesto, existen instituciones como Keren Kayemet de Hayesod que se han dedicado a plantar árboles, se han dedicado a hacer bosques. ¿Sabe usted que Israel es el único país en el mundo que tiene más bosques hoy que cuando fue constituido como nación? ¿Qué más quisiéramos que muchos países en el mundo plantaran bosques y tuvieran árboles? Pero bendito sea el Señor que lo ha hecho con su pueblo y que los ha conformado como una nación maravillosa. Muy bien. Quinta señal, fíjese usted, ya vamos por quinta de 7, ya casi vamos a terminar. La restauración de antiguas ciudades y el surgimiento de nuevos pueblos y ciudades. Dentro de esas antiguas ciudades veamos lo que dice Isaías. Ensancha el sitio de tu cabaña y las cortinas de tus tiendas sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y fortifica tus estacas, porque a la mano derecha y a la mano izquierda has de crecer, y tu simiente que heredará gentiles y habitarán las ciudades asoladas. Y en Ezequiel 36:3 dice, así ha dicho el Señor Dios,
En el día que yo os limpie de todas vuestras iniquidades, haré que las ciudades sean habitadas y las ruinas reedificadas. Israel efectivamente había quedado en ruinas. Después de tanta guerra, después de tanta ocupación, había sido tremenda la forma en que había quedado Jerusalén. Pero mire usted ahora, esta Jerusalén hermosa, moderna, llena de muchos edificios, y aquí todavía faltan unos edificios todavía más modernos, más bellos que han sido construidos en los últimos tiempos. Y tenemos también aquí la ciudad de Tel Aviv. Mientras que era de esta manera, ahora es una ciudad moderna que nos recuerda probablemente las islas maravillosas de Europa también. No tiene nada que desear. Tel Aviv, Jafo, Acre, bellísimos. Y aquí vemos, por ejemplo, Haifa, que es también el Monte Carmelo, allá donde Elías peleó con los Baales. Ahora, actualmente, pues hay un instituto Bahá'í, pero independientemente hay unos jardines maravillosos y bellos que vale la pena ver cuando vayamos otra vez a Israel. Y mire usted acá cómo cambió de aquel entonces para ahora. Y la transportación allá en Jerusalén, que era un poco complicada, ahora tiene modernos buses y todavía hay uno más moderno que vamos a poder mostrar en otra ocasión. Muy bien, la reconquista de la ciudad de Jerusalén. Les comenté que en 1967 se pudo reconquistar a través de una guerra de los 6 días, y aquí vemos nosotros, este es el logo de la ciudad de Jerusalén con el león de Judá. Cuando estemos allá en Jerusalén vamos a poder ver las diferentes puertas, y hay una puerta de león maravillosa. Refiriéndose a Jerusalén y a los postreros días, Jesús dijo en Lucas 21:24, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Hago énfasis en esto, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. O sea, todavía hay cosas que ver por nuestros ojos, pero Jerusalén fue reconquistado. Fíjese usted que, si usted se recuerda, cuando se trasladó la embajada de Guatemala a Jerusalén, hubo un gran problema. Y todo el mundo protestó, hizo y deshizo y todo lo que pasó. Nosotros tuvimos el gran privilegio, con un grupo de las que están acá ahora en el chat, de poder conocer la embajada recién inaugurada. Pero fíjense que una de las cosas que decían es, miren, todas las relaciones con los árabes se van a venir al suelo, y ya no vamos a vender cardamomo, y esto va a ser un desastre. Quiero contarles que en lugar de eso, el Señor permitió que se vencieran todas las estadísticas en cuanto a la exportación de cardamomo, que era la bandera más grande que todos levantaban de por qué oponerse a ese cambio. Y en lugar de eso, Guatemala ahora es uno de los más grandes exportadores en el mundo. Y bendito y alabado sea el Señor, de las exportaciones que hacemos a Israel, más o menos un 80% es de cardamomo también. Les cuento esto porque la reconquista de Jerusalén es muy importante e incluye el hecho de que nosotros como país estemos en ese lugar y digamos, reconocemos que Jerusalén es la capital de Israel, es hacer caso a lo que el Señor Jesucristo estaba diciendo. En este momento ya hay otros países que han presentado su intención de pasar para allá su embajada. Por el momento estamos Guatemala y Estados Unidos. Hay muchas cosas que nos quedan por ver todavía, pero aleluya, gloria a Dios. Muy bien. Entonces, vimos la reconquista de la ciudad de Jerusalén a través de aquel día hermoso en que se recuperó y en que los chicos dijeron, esta tierra es nuestra, y la recuperaron. Baruch Hashem por eso. Muy bien. Pero ahora queda la séptima señal, la última señal, la que no se ha cumplido, pero que no falta nada para que se cumpla. La reconstrucción del tercer templo. ¿Se recuerda usted del primer templo? Templo se dice Beit HaMikdash, casa de santidad. El primer templo fue construido por Salomón entre el año 970 y 930 a.C. para sustituir el tabernáculo, y fue destruido por los babilonios en el año 586. Usted me va a decir, aquí hay un error, ¿cómo que construyeron en los 170 y destruyeron en el 586? Es que estamos hablando antes de Yeshua HaMashiach, antes de Cristo. Por lo tanto, eso significa que entre más cerca, más cortos son los años. Así que entonces, ese primer templo, que era el templo de Salomón, fue destruido por los babilonios
y reconstruido el segundo templo en el año 537 al 520. 5 siglos después, este segundo templo fue renovado por Herodes el Grande alrededor de los años 20 antes de Cristo y posteriormente destruido por los romanos ya en el año 70 después de Cristo, con Tito al frente de los comandos romanos. En este segundo templo es donde mi Señor asistía a la sinagoga y donde él practicaba su momento de hablar con todos y que los admiraba a todos. Sin embargo, Herodes manda a hacer esta ampliación al templo para que dijeran todo, bueno, yo soy Herodes el Grande, así que necesito un templo más grande. Muy bien. Pero aquí vemos todavía una de las confirmaciones de que los romanos se llevaron la menorá de oro que estaba en el templo. Esta menorá, mis amados, ya está construida otra vez. Está lista. Es hermosa. 24 quilates. Oro macizo, no así que lo vamos a enchapar, ni lo vamos, no. Oro macizo, hermosa y bella también. Aquí vemos otra vez el cótel o muro occidental. Y vemos y dice en Daniel 9:27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que esté determinado se derrame sobre el desolador. En el lugar donde debería estar el templo, les decía yo a ustedes al inicio, está ahora el Domo de la Roca o la mezquita. En ese exacto lugar donde los musulmanes dicen, no, es que aquí es donde Abraham iba a sacrificar a Ismael. Amados míos, es tremenda esta situación porque cualquiera diría, bueno, ¿y qué va a pasar? ¿Cómo vamos a nosotros a quitar la mezquita? Y, bueno, ya les voy a pasar más adelante algunos videos que muestran que hay antecedentes de que sí se puede hacer, pero no necesariamente en Jerusalén. Es parte de lo que estamos expectantes. Y vea usted entonces lo que dice acá, en 2 Tesalonicenses 2, del 1 al 4. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Qué es apostasía? La negación del Espíritu Santo, del Raja Kodesh. Ahora, imagínese usted qué tremendo, porque esta apostasía, mis amados, es lo que se está dando en nuestros tiempos. Es justamente lo que estamos viviendo. Y lo único que está permitiendo el Señor y está dando permiso es que en su momento, cuando Él diga, ahora se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Este es el espíritu del antimesías. Recuérdense que él es un impostor, él es un mentiroso. Así que entonces, este que ya fue vencido en la cruz por la sangre de mi poderoso Redentor, hace y trata de hacer exactamente lo mismo que hizo mi Padre. Y así como Juan el Bautista anunciaba que venía alguien que iba a ser el Cordero de Dios, que iba a librarnos de todos los pecados, este hombre de perdición también va a ser manifiesto, lo vamos a ver, nosotros no, primero Dios, pero se va a manifestar para darle la entrada triunfal al antimesías. Y esto es lo que estamos tratando de entender en la palabra, que cuando se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, y oiga usted, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Mucho ojo con esto. A raíz de todo lo que ha pasado con este bicho, que de corona no tiene nada, se cerró todo lo que tiene que ver con culto. No solo de una religión o de otra, todo lo que tiene que ver con culto. Y estamos entendiendo que este se opone contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto.
Hoy ni los hindúes, ni los musulmanes, ni los cristianos, ni nadie se puede reunir a adorar. Estamos vedados y probablemente no vuelva a suceder. Sin embargo, mis amados, vamos a ir viendo con el desarrollo del seminario de quién estamos hablando y cómo vamos a reconocer que este espíritu del antemesías se va a revelar. Muy bien. Luego tenemos el primer obstáculo, porque ahora estamos viendo que la última reunión, o sea, la última señal que tenemos para que se cumplan las 7 señales es la construcción del tercer templo. Pero el primer obstáculo que tenemos, mis amados, es dada la ubicación. Les decía, dónde está el templo y dónde debe estar. Dada esta ubicación, va a ser necesario un tratado de paz o un acuerdo con los árabes que pueda ser construido en la parte norte del Domo de la Roca de manera temporal mientras se inicia la construcción permanente hasta la venida del Señor. La verdad, mis amados, es que este es un obstáculo totalmente real. O sea, aquí es una vista aérea de dónde está el Domo de la Roca o Mezquita de Omán, y aquí vemos un espacio relativamente disponible, que es en toda la plaza a donde se reúne todo el mundo que llega a la mezquita. Sin embargo, fíjense ustedes, tendría que hacerse en esta manera. Hace algunos años hubiéramos dicho just impossible, simplemente imposible. Pero ahora se están dando tratados. ¿Se recuerda que le dije que había algún plan en esto? Que nos están llevando al momento en que probablemente, esto es judicráticamente hablando, probablemente los mismos árabes en algún momento pidan que se haga esa conciliación. Porque cuando ya entremos a hablar de lo que es el nuevo orden mundial, nos vamos a dar cuenta que el nuevo orden mundial lo que persigue es una economía, un solo gobierno y una sola religión. Porque ellos hablan de que todas las guerras son por la religión. Y en Israel, mis amados, efectivamente, cada vez que hay intifadas es una cosa tremenda. Ese choque que se da entre árabes y judíos, que no dejan a los judíos orar en el templo. Son los únicos que no tienen donde adorar. Todos los demás tienen donde adorar. Todos los demás pueden levantar lo que quieran. De hecho, están las sinagogas, que es el lugar donde se estudia la palabra. Pero la adoración del templo es el pueblo de Israel el único en el mundo que no tiene. Por eso es que esta señal es vital. Pero hay otro obstáculo. La actitud del pueblo judío mismo y de sus líderes. No hay deseo entre ellos de construir un tercer templo. Solamente los ortodoxos, ¿se acuerda de aquellos vestiditos de negro? Acá en Guatemala representados por Jabal Lubavitch. Solo ellos se han dedicado por medio del Instituto del Templo, que es un instituto que queda allá en Jerusalén, y luchan para que se cumplan las profecías. Judíos de todo el mundo han mandado donaciones. Han mandado no 2 o 3 quetzalitos ni 2 o 3 dolaritos. Han mandado suficiente para que las cosas puedan funcionar. En el Instituto del Templo, mis amados, tienen listo todo. Ya veremos más adelante un videíto donde el director del Instituto del Templo habla y dice, estamos listos para cuando quieran. Hace un par de años lo único que faltaba era la vaca roja. Ya la lograron. ¿Y qué es eso de la vaca roja? Bueno, acuérdense que todo tiene que ser kadosh. Y esta vaca no podía tener ninguna imperfección y habían logrado muchas especies, pero nunca la perfecta. Ya se logró. Tienen las plantaciones de olivo para poder tener el aceite del templo como tenía que ser. Les comenté que ya la menorá está lista, los trajes sacerdotales están listos con el tipo de lino que tenía que ser. Miren, ellos han hecho una tarea extraordinaria guiados por el Señor, haciendo todo exactamente como le fue solicitado a Moisés en el primer momento. Así que estamos muy cerca de ver eso. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Dice la primera carta de los Corintios 11:26. Y a veces, mis amados, practicamos la Santa Cena o el Shabbat sin darnos cuenta lo que realmente estamos anunciando. La venida
del Mesías, ese Dios único y poderoso, que no necesita de templo hecho de manos. De hecho, aún ese tercer templo que van a levantar, en su momento, se va a destruir. Esa línea no la puse yo, sino que algún tesoro. Pero lo que sí es cierto es que independientemente, cada vez estamos anunciando la venida del Señor. Y leíamos Corintios y volvíamos a leer Corintios y decíamos y anunciamos hasta que Él venga. Pues estamos más cerca que nunca. Ahora es cuando más deberíamos celebrar Santa Cena, cuando más deberíamos reunirnos con la familia, honrar el nombre del Señor para poder proclamar la segunda venida de mi Padre. Es importante que nosotros entendamos. Entonces aparecerá la señal en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre en las nubes del cielo con gran poder y gloria. Esta es apenas una probadita, mis amados, de lo que vamos a ver en todo el seminario. Tenemos que ir más profundo, tenemos que ir más adentro e ir entendiendo qué es lo que está pasando y cómo está sucediendo. En la primera carta a los tesalonicenses dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, aparece esta frase, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Eso estamos haciendo hoy. Nos estamos alentando los unos a los otros para saber que el regreso de mi Padre está cerca. Pero no para que digamos, no, ay, qué temor y qué va a pasar, y yo no sé, sino para que estemos preparados, para que estemos listos, para que sepamos que el día que mi Señor venga, ese sonido de la trompeta que vamos a oír en un abrir y cerrar de ojos ya no estamos. Y aquellos, todos los que amamos, que se fueron antes que nosotros, que con su boca confesaron que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Yeshua es el Hijo maravilloso de Yahweh. En ese momento precioso nos juntaremos todos, arrebatados. Y antes que mi Señor ponga sus piecitos, nosotros estaremos nuevamente con Dios. Pero eso lo vamos a estudiar en el arrebatamiento, que es otro de los estudios que tenemos. Solo era una pequeña introducción. Pero quiero motivarlos en el nombre poderoso que es sobre todo nombre, para que verdaderamente dediquemos estos lunes que el Señor nos dé. No sé cuántos nos vamos a tomar, no quiero ofrecer ni pocos ni muchos, pero sí quisiera en el nombre poderoso del Señor que podamos llegar al final y poder entender todo. Santiago 7:8 nos dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. De esto se trata, mis amados, de afirmar nuestros corazones, de conocer exactamente dónde estamos parados. ¿Quién es el Señor en mi vida? ¿Y quién soy yo delante del Señor? La palabra dice que Él nos conoce por nombre. Por eso dice, nombre nuevo nos ha puesto. Mío eres tú. ¿Qué nos espera al final? Tenemos aquí un videíto con una alabanza preciosa, pero no quiero concluir. Gracias, han estado lindos y quietos por hora y media. Qué maravilla. Gracias. Independientemente de todos los tecnicismos que no nos funcionaron, pero gloria al Señor por esto. Bendito el Señor porque Él verdaderamente nos sorprende con su misericordia. Yo no podría hacer este Zoom si no fuera gracias al corazón de mis pequeños Young que nos permiten y nos administran la señal. El Señor provee de una manera extraordinaria. Mi corazón fue despertado, fíjese usted, por la llamada de mi hermano mayor. Y dije, sí, tienes razón, tenemos que estudiar, tenemos que aprender. El Señor es fiel. Es el tiempo de que aprendamos, es el tiempo de que reconozcamos nuestro tamaño pequeñito ante ese Dios grande que tenemos. Pero es un Dios que conoce de lo que estamos pasando y de lo que estamos viviendo. Es un Dios que entiende nuestra pequeñez y es un Dios que se engrandece cuando nosotros menguamos.
Es un Dios que en Miqueas 6:8 nos dice, ¿qué pide el Señor de ti? Y ya todos lo sabemos, ¿se recuerdan? Hacer justicia, misericordia y ser humilde delante de Él. Hoy quiero que compartamos esta pequeña alabanza antes de cerrar nuestro primer capítulo. Y si el Señor nos da vida y nos da otro lunes, nos vemos el otro lunes. Antes de cerrar, voy a ver el chat para ver las preguntas y poderlas responder, pero ¿qué tal si alabamos juntos y bendecimos al Señor? Él es bueno, Él es grande y su poder es para siempre. Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido. Y descubrí que todo obra para bien. Y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado. Descansa mi confianza sobre ti. Yo he estado entre la espada y la pared, rodeada de insomnio sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de una vez, en otras tu silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder. Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo, conoces tú que todo tiene una razón. Y que al final mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí. Tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Gracias, Señor. Ahí donde vive mi Padre, hay muchas moradas y voy a prepararlas para cuando vayan. Cuando todo esté listo, y eso es muy pronto, volveré y me los llevaré a ustedes para que estén siempre
donde yo esté. Verdaderamente, mis amados, es un privilegio servir al Señor. El Señor